Soy Carlos Cabrejos y les agradezco por acompañarme a reflexionar, ¿no? Sobre lo que ha implicado o implica las medidas ejecutivas que viene adoptando Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Allá de su discurso el 20 de enero del presente año, reflexionó sobre la necesidad de volver al sentido común, ¿no? La necesidad de priorizar el desarrollo de los Estados Unidos en el orden económico y sobre ello reflexiona y dice que se va a apartar de aquellos acuerdos internacionales que no comulguen con su idea de desarrollo, va a relegar o dejar sin efecto las medidas ambientales que frenan el desarrollo económico de Estados Unidos, ¿no? Y que va a priorizar en cualquier orden a sus nacionales y a sus actividades económicas para impulsar lo que él ha denominado el inicio de la etapa dorada de Estados Unidos, ¿no? Ahí ha reflexionado sobre distintas medidas. Bueno, de esas distintas medidas me voy a concentrar hoy en esta. Esto fue adoptado el día 26 de enero. La Embajada de Estados Unidos en Perú la publica la nota de prensa el 27 de enero sobre la implementación de la orden ejecutiva del presidente ejecutivo para reevaluar y realinear la ayuda exterior de los Estados Unidos, ¿no? En el mundo que realiza a través de USAID. En el primer párrafo que nos dice, no dice, en consonancia con la orden ejecutiva del presidente Trump para reevaluar y realinear la ayuda exterior de Estados Unidos, el secretario Rubio ha puesto pausa a la totalidad de asistencia exterior estadounidense financiada por el Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, o a través de estos con el objeto de llevar a cabo una revisión. Está iniciando una revisión de todos los programas de asistencia exterior para asegurar que sean eficientes y congruentes con la política exterior estadounidense en el marco de la agenda de prioridad de Estados Unidos, American First. El presidente Trump indicó claramente que Estados Unidos ya no va a repartir dineros a ciegas sin una contrapartida para el pueblo estadounidense. Revisar y realinear la asistencia exterior en nombre de los contribuyentes que trabajan actualmente no solo es correcto, sino que es un imperativo moral. El secretario se enorgullece de proteger las inversiones de Estados Unidos realizando una revisión deliberada y judiciosa respecto a cómo se gastan los dólares de asistencia exterior en el extranjero. Dice en el último párrafo, el mandato del pueblo estadounidense fue claro, debemos volver a enfocarnos en los intereses nacionales de Estados Unidos. El departamento y USAID toman muy en serio su papel de administradores del dinero de los contribuyentes. La implementación de esta orden ejecutiva y la dirección del secretario contribuyen a esa misión. Como señaló el secretario de Estado Marco Rubio, y ahí viene lo fundamental de este comunicado, cada dólar que gastemos, cada programa que financiemos y cada política que apliquemos deben justificarse con la respuesta a tres sencillas preguntas. ¿Hace que Estados Unidos sea más seguro? ¿Hace que Estados Unidos sea más fuerte? ¿Hace que Estados Unidos sea más próspero? De acuerdo a la respuesta positiva o negativa, se entiende justificado el gasto de cada dólar, ¿no? En los programas financieros o en las políticas que apliquen, ¿no? A nivel del mundo. Bueno, esta noticia impacta en el Perú, claro que impacta. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, con su embajada acá en Perú, y USAID, impactan en la gestión de este bioma amazónico, ¿no? De todo el bioma amazónico que se distribuye en esta parte del Perú, en la selva peruana, ¿no? Este corredor amazónico, donde confluyen distintos ríos en la cuenca del Amazonas, el uno del Marañón, el Ucayali, etcétera, el Putumayo, ¿no? Todos estos ríos que irrigan, que se forman acá en la cordillera de los Andes, desciende hacia el llano y va formando el Gran Amazonas, ¿no? Ya bueno, todo este bioma o ecosistema viene siendo impactado por la intervención de Estados Unidos a través de su embajada y de los programas que maneja o proyectos que maneja USAID, ¿no? Bueno, el análisis del impacto de esta medida lo vamos a abordar por dos flancos. Uno,
por el tema de erradicación de cultivos ilícitos que impactan en el bioma amazónico para la producción de cocaína, ¿no? En la labor de erradicación, y por el otro, en la gestión pura de bosques, ¿no? La gestión de recursos forestales y de fauna silvestre. En cuanto a lo primero, lo que hemos encontrado es al revés, o sea, lo que hemos encontrado en en distintas resoluciones, hemos traído a colación tres resoluciones del 2024, es que no es que Estados Unidos esté remitiendo dinero a través de USAID por su cooperación internacional para estas labores, sino lo que dan cuenta las resoluciones de presidencia ejecutiva de USA de vida es que está yendo el dinero del presupuesto público del Perú a la embajada, se está transfiriendo a las cuentas de la embajada de Estados Unidos de América en el Perú. O sea, la embajada de Estados Unidos de acá en Perú está transfiriendo presupuesto público peruano a la embajada, que es de un gobierno extranjero, ¿no? La justificación la encontramos en este segundo párrafo de todas estas resoluciones. Dice, miren, se los leo, que la 18ª disposición complementaria de la Ley 3281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2015, autoriza debida a partir de la vigencia de la referida ley a otorgar recursos con cargo a presupuesto público institucional como apoyo a las actividades conjuntas a que se refiere literal C, el numeral 7 del acuerdo operativo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el proyecto de control de drogas ratificado mediante Decreto Supremo 03196-RE en el marco del citado acuerdo. Y dispone además que la aprobación del otorgamiento de dichos recursos se efectuará mediante resolución de titular de. Con esa justificación, por ejemplo, con la resolución 213-2024 DP del 20, publicado el 24 de diciembre del 2024, el Perú transfiere a la Embajada de Estados Unidos, a la Embajada de un gobierno extranjero, 7 millones de soles. Con la resolución 044-2024 de BPE se transfieren 57.855.505 soles de debida a la embajada. Con la resolución 07-2024, publicada el 26 de enero del 2024, se transfiere debida a la embajada de Estados Unidos en el Perú 87.200.000 soles. 87 más 55 más 7 más menos nos arrojan unos 140 o 150 millones de soles. Al cambio, 3,67, ¿no? Nos daría más o menos unos 35 a 40 millones de dólares. Si esto se viene produciendo desde el 2015 con la ley de presupuesto del 2015 a la fecha son 9 años, ¿no? Vamos por los 10 años, este 2025. Si tomo en cuenta solo lo que se ha transferido en el año 2024, que bordea más o menos entre 35 a 40 millones de dólares y lo multiplico por los 9 años que han pasado, si estableciéramos una media, me arrojaría más o menos 360 millones de dólares que han ido a parar del presupuesto público peruano a la embajada. Entiendo que son, y lo dicen acá, ¿no? ¿Para qué? Para financiar la ejecución de la actividad de transferencia para las intervenciones de reducción de cultivos con fines ilícitos, con la finalidad de financiar las acciones conjuntas establecidas en el acuerdo operativo entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno de Estados Unidos de América para el proyecto de control de drogas. Bueno, los que andamos por selva, normalmente vemos esto, ¿no? Vemos o caravanas de cúster o combis que se desplazan por la Federico Basadre, ¿no? Que se desplazan por la Belaúnde Terry, ¿no? Con un conjunto de muchachos, de jovencitos, ¿no? O de gente adulta, ¿no? Que van a erradicar los cultivos ilícitos. Entiendo que acá hay pago de sueldo, contratación de transporte, contratación de alimentación, contratación de ropa, etcétera. Entonces, entendería que estos dineros están yendo a parar a este tipo de contrataciones, ¿no? Bueno, esto lo vemos, sí, estas son las labores de erradicación, las que practican estos muchachos, ¿no? De cultivo ciego, o sea, van erradicando los sembríos de hoja de coca. Bueno, si esto es así, diría, desde el 2015 a la fecha ya está administrando los dineros del Perú Estados Unidos. O sea, no nos está llegando dinero, sino Estados Unidos administra el presupuesto público del Perú, se le transfiere, ¿no? Y administra y ejecuta ese presupuesto público, ¿no? Ya no como presupuesto público peruano, sino como
dentro de sus cuentas como presupuesto público de un gobierno extranjero, ¿no? Pensaría que estas labores de erradicación, ¿no? Han dado, y la transferencia de estas partidas han dado algún resultado. Hemos buscado la bibliografía nacional, no hemos encontrado fuentes de información nacionales y no hemos encontrado. Hemos encontrado, por ejemplo, esta publicación de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, publicación que tiene como fuente de información los informes de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca de Estados Unidos, ¿no? Que en las que hace estimaciones sobre cultivo de coca y potencial producción de cocaína en Colombia, Perú y Bolivia. En cuanto a Colombia, en simple, nos expone en este cuadro cultivos de hectáreas de hoja de coca y potencial producción de cocaína en toneladas métricas. 2010, más o menos tenían un estimado de 100.000 hectáreas de hoja de coca y habían estimado una producción de 329 toneladas métricas. En el 2020, Colombia produjo o tuvo más o menos 245.000 hectáreas de hoja de coca estimadas y una producción estimada de 1.010 toneladas métricas. 1.010 toneladas. En cuanto a Perú, se señala que en el 2010, de acuerdo a esta publicación, esta fuente de información, tuvimos cultivo de coca en un orden de 53.000 hectáreas y producción en toneladas métricas 369. Y al 2020 tuvimos 88.200 hectáreas y una producción de 810 toneladas métricas de cocaína. O sea, multiplicamos por dos y más, casi en 200%, la producción de toneladas métricas de cocaína de 369 pasa a 810 y casi el 200% en hectareaje cultivado de hoja de coca, pasa de 53.000 a 88.200. O sea, bien, efectos positivos no hemos tenido, sino que hemos tenido efectos negativos. Ha crecido el hectareaje cultivado de hoja de coca y ha crecido la producción de cocaína. Esta evidencia, bueno, en materia de evidencia también hemos revisado esta publicación de Devida, ¿no? De Devida, ¿no? En esta publicación de Devida hemos extraído dos cuadros, ¿no? Tres y un mapa. Esta figura 4, la figura 4, aparece la cantidad de hectáreas que cultivado. 2015, 40.300, 2023, 92.784, y 2022, 95.008. O sea, ha multiplicado por dos la cantidad de hectáreas de hoja de coca cultivada. En la publicación no aparece por ningún lado la estimación de producción de cocaína, ¿no? Y en la tabla 1 se advierte la distribución de dónde se han ubicado los cocales y casi todo es en la Amazonía. Aguaití, Amazonas, Bajo Amazonas, Bajo Guayaga, Bajo Cayali, Callería, Contamana, Guayabí, Nambari, Coñipata, La Convención, Madre de Dios, Marañón, Pichipacazo, Putumayo, Sangabanta, Guamanu, Brain y Aguas, ¿no? Distribuido casi en esta región amazónica, ¿no? En toda la zona amazónica, en el bioma amazónico. Si uno ve el mapa, efectivamente, que publican, miren, Putumayo, ¿no? La misma cuenca amazónica acá, el río Amazonas, ¿ah? Ucayali, Huánuco, Cusco, Junín, Huancavelica casi, Ayacucho, el Brain, ¿no? Bueno, casi todo esto es la cuenca amazónica, la Amazonía peruana, donde se distribuyen, o sea, cultivo de hoja de coca en Amazonía implica deforestación, ¿no? O sea, no solo la destrucción de bosques, sino el sembrío de hoja de coca, que a su vez ya para pozos de maceración se usa cal, ácido y demás, ¿no? Que finalmente van a parar en fuentes de agua. O sea, destrucción de bosques más contaminación de fuentes de agua, ¿no? Bueno, y esto ha crecido, no decreció. Entonces, las fuentes de información que hemos revisado nos anuncian dos cosas. Uno, que los dineros
mucho no ha venido de Estados Unidos a Perú, sino Perú ha estado transfiriendo el presupuesto público hacia la embajada americana. Y los efectos que tenemos no son positivos, sino son negativos. Ha crecido los cultivos de hoja de coca y ha crecido la producción de cocaína. Entonces, teniendo resultados negativos, ¿es bueno mantener este modelo de transferirle dinero a Estados Unidos a través de su embajada de Estados Unidos acá en Perú? No sé. Que los resultados son negativos, la evidencia me dice que es negativa, ¿para qué? No tenemos servidores públicos y funcionarios públicos que ejecuten en forma debida el presupuesto público de acuerdo a los intereses del país para reducir los cultivos y para reducir la producción de cocaína. Si tenemos más o menos entre el 2015 y la fecha bordeando con una media de 35 millones a 40 millones, casi 360 millones de dólares que se han transferido a la Embajada de Estados Unidos en Perú, esos 360 millones no los pudieron aplicar llevando emprendimientos para el desarrollo de negocios, por ejemplo, forestales de escala, ¿no? En estas jurisdicciones, ¿no? Y para atraer inversión privada y para inyectar también flujo de capital privado ahí, a efecto de desarrollar negocios forestales o de fauna silvestre de escala global, con ello superaban tranquilamente lo que se produce en cocaína, o lo que ellos obtienen por la venta de la hoja de coca. O sea, creo que se puede usar de mejor manera ese recurso sin transferirse a Estados Unidos. Lo otro es que normalmente en los memorándum de entendimiento y en estos acuerdos, cada parte no señala una cláusula o un párrafo donde indican de que los dineros de sus presupuestos públicos, por esos se responden a sus países. ¿Qué significa? Que si Perú transfiere a Estados Unidos e ingresa a las cuentas de Estados Unidos, ¿no? A las cuentas de la Embajada de Estados Unidos, se vuelve ya patrimonio de ellos. Por tanto, entendería o me preguntaría si es que el Congreso de la República, el Ministerio Público, Contraloría General de la República, podrán preguntar e indagar en la Embajada Americana sobre cómo están aplicando esos recursos que ya no son del presupuesto público, pero no, sino son parte de su patrimonio. No sé, si la respuesta es negativa, ¿para qué mantengo ese modelo? Ante esa pregunta. Más, y ahí sí me preocupa un poco, ¿por qué? Porque en su oportunidad, cuando preguntaba por el SNI, ¿no? Por el SNI, por que se había pagado una consultoría, se había pagado una consultoría eh, a una empresa de un funcionario público del gobierno peruano, pero se estaba pagando con dinero de USAID, ¿no? Cuando se le preguntó al órgano de control interno, lo que respondió el órgano de control interno es de que como era dinero, en este caso de, eran dineros de, ¿no? Extranjeros de Estados Unidos, ¿no? No podían intervenir, ¿no? Lo dijeron, en el que señalan que el órgano de control no puede intervenir porque los dineros con los que se pagaron a las empresas involucradas fue de cooperación internacional, USAID, por ende no podían investigar. Eso es lo que responden en el informe de auditoría 017-2016-252, o si, del MIDAGRE, ¿no? Si ese es el razonamiento de Contraloría, me pregunto si los dineros que están yendo a parar de debida a la embajada, ¿no? Son fiscalizables por Contraloría, por el Ministerio Público y por el Congreso. Si no lo son, nadie respondería por estos resultados negativos, aunque se haya gastado en estas labores, en el transporte, comida y todo esto. ¿Mm? Entonces, el que se corte para este primer extremo del análisis sobre el tema de erradicación de cultivos ilícitos, el que se corte
La cooperación de USAID creo que no interesaría. ¿Por qué? Porque quien está parando la olla, para decirlo en crudo, es Perú, Estados Unidos, no Estados Unidos a Perú. Nosotros estamos transfiriendo presupuesto público. Ahora, ese modelo creo que se debería cortar. Está bien que Estados Unidos... ¿Por qué? Y se debería cortar, ¿por qué? Porque se respondería en forma negativa, ¿no? A las tres preguntas que hace Marco Rubio, el secretario de Estado, para cortar los dineros que desembolsa USAID en el mundo. O sea, yo me preguntaría, estos 7 millones de soles más 57 millones de soles más 87 millones de soles que se ha transferido del gobierno peruano a la Embajada de Estados Unidos ha servido para tener menos cultivos ilícitos, menos cantidad de droga producida, tener una Amazonía más segura, una Amazonía más fuerte económicamente hablando y una Amazonía que se desarrolle. ¿Mm? ¿Eso ha sucedido? Creo que no, la evidencia nos dice que no. Y si nos dice que no, ¿para qué mantenemos ese modelo de transferirle dinero a la Embajada de Estados Unidos? Bajo la misma lógica del secretario de Estado. Bueno, eso para cerrar el análisis en cuanto al tema de la erradicación de hoja de coca y la intervención de Estados Unidos en Perú. O sea, la intervención no es financiada por Estados Unidos, sino es financiada por el Perú, pero el dinero peruano está yendo a la Embajada de Estados Unidos. Ese modelo creo que ya debería repensarse. Para eso tenemos instituciones que cumplan el principio de legalidad, que apliquen bien el presupuesto público y que se lo fiscalice. Punto. ¿No? Bueno, pasemos ahora al otro elemento, a la gestión de bosques. Ahí también interviene, vamos a decirlo, USAID, ¿no? Y Estados Unidos. ¿Por qué? Ah, por lo siguiente, nosotros negociamos en su oportunidad y, ¿se acuerdan? 2004-2006 se negocia, 2006-2007 se firma el TLC, ¿no? Acá está la reunión Bush-García, ¿no? Luego se someten en este caso, a cada uno a su gobierno, ¿no? Se aprueban por los congresos y comienza a implementarse el Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos que contemplaba, ¿no? Un capítulo ambiental y dentro del capítulo ambiental, ¿no? Dentro del capítulo ambiental, un anexo forestal. O sea, dentro del capítulo ambiental del TLC, el capítulo 18, ¿no? Existe el anexo 18.34, que es el anexo sobre el manejo del sector forestal, lo cual impacta manejo del sector forestal, manejo de flora y fauna silvestre. Acá. Eso impacta más en el bioma amazónico. Acá también hay manejo de flora y fauna, pero el manejo de flora y fauna silvestre, de los recursos forestales y fauna silvestre, tiene mayor impacto en el bioma amazónico, porque es una práctica o es una actividad que desarrollan los vivientes amazónicos, ¿no? Bueno, qué se señaló en el anexo 18.34, el anexo sobre manejo forestal del sector forestal? Acá se identifica en el punto uno, lean ustedes, que el problema casi identificado por Estados Unidos con relación al Perú es el comercio relacionado con la tala ilegal, ¿no? Y el comercio ilegal de fauna silvestre. Comercio relacionado a la tala ilegal y el comercio ilegal de fauna silvestre. Eso dice socava el comercio de productos provenientes de fuentes de tala legal, reducen el valor económico de los recursos naturales y debilitan los esfuerzos para promover la conservación y manejo sostenible de los recursos. Eso se identifica como problema principal. Y ahí yo me pregunto, oiga, y el tema de la deforestación del bioma amazónico para sembrar hoja de coca, ¿no estaba produciendo deforestación? ¿Mm? ¿No estaba produciendo deforestación? ¿No había evidencia sobre la deforestación que producía solo la hoja de coca? ¿Eso no era un problema principal del Perú? ¿Mm? ¿Por qué la deforestación no apareció en las reflexiones del anexo forestal?
¿Mm? ¿No era un problema para la conservación y manejo sostenible de los recursos? La deforestación antes que el aprovechamiento forestal maderable. La evidencia quizás nos va a decir que vamos a encontrar posteriormente el por qué no se identificó, ¿no? Pero bueno, bajo este problema lo que dicen es hay que fortalecer al sector, hay que aumentar el número de personal, hay que brindar nivel de disuasión de responsabilidad civil y penal, ¿no? Hay que endurecer los tipos penales, desarrollan acá hasta conductas, el extraer, adquirir, ¿no? El transportar, etcétera, todo eso hay que, o sea, toda la cadena de valor forestal hay que penalizarla, ¿no? Hay que incrementar las sanciones civiles y penales, ¿no? Hay que suspender los derechos de exportación, atacaba mucho la exportación, hay que endurecer el tema para el régimen regulatorio para el tema CITES, hay que adoptar un plan CITES, o sea, bueno, hay que incrementar las funciones de OSINFOR, o sea, todo un conjunto de obligaciones, ¿no? Un conjunto de obligaciones solo para el Perú, solo para el Perú. Y ahí sí me pregunto, oiga, en este caso no había evidencia sobre el problema de la deforestación que ya afectaban a los bosques peruanos. Más, ¿por qué no se identificaron en el punto uno a este problema central que era la deforestación como el problema principal de los bosques? Y lo otro para el tema de aprovechamiento forestal maderable, siquiera los que negociaron, los que anduvieron en estas fases de negociación, ¿no? Los que anduvieron acá negociando, ¿no? Los equipos, ¿no? Los forestales, los economistas, los abogados, ¿no? Que anduvieron en la fase de negociación, me pregunto, ¿por qué no hicieron una evaluación de las normas o leyes forestales tanto de Estados Unidos como de Perú para ver si las reglas de manejo eran las mismas, las que se exigían a los ciudadanos americanos por su gobierno, como las que se exigían a los peruanos? Solo en estos extremos, por ejemplo, en la georreferenciación de árbol por árbol y la sometía árbol por árbol y practicarlo todos los años que se le exigía al peruano, se le exigía al americano, se exigía a sus ciudadanos y empresas, porque viendo estas reglas sobre manejo, recién por incumplimiento puedes definir lo que es tal ilegal. De acuerdo a lo que he preguntado a los propios funcionarios del Servicio Forestal Americano, ellos me han respondido que no tienen normas en Estados Unidos, ni nacionales, ni federales, que exijan la georreferenciación árbol por árbol y la medición del diámetro y la altura o la gasometría, sí, o la longitud para la determinación de volumen métrico. No lo exigen. Y si no lo exigen allá, o sea, tienen una valla de este nivel y el peruano una valla de este nivel porque se le exige todo esto y que lo cumpla año a año, que elabore su plan general de manejo, su plan operativo, que obtenga su título habilitante, que tenga su libro de operaciones, que obtenga su guía de transporte, de retransporte, si se le acaba el periodo, el plazo de un año, que plantee el reingreso, la movilización, o sea, una sarta de procedimientos, ¿me entiende? Que no se le exige al americano. Y si no se le exige al americano el concepto de tal ilegal, ¿cuál es para ellos? ¿Tienen seguimiento a la tal ilegal en Estados Unidos? Entonces, ¿por qué no compararon? ¿Ah? Porque haciendo esas preguntas básicas, si es que estudiabas ingeniería forestal o si eras abogado especializado en esta materia, ¿no? Y comparabas, te podías dar cuenta que el americano no cumple esas reglas. Y si no se le exige y no cumple esas reglas, ¿a qué le denominan ellos tal ilegal? ¿A qué? Pero, pese a eso, metieron al Perú en negociando para mí de manera torpe el anexo forestal y metieron al Perú en en este conjunto de compromisos, ¿no? Bueno, nos preguntamos si, bueno, luego de que para implementarse el gobierno de Alan García lo que hace es pedir la delegación de facultades al Congreso, que se le otorga con la ley 29157 efectos de implementar todas las medidas a través de decretos legislativos, ¿no?
Efectivamente, en el diario oficial del peruano, bueno, meses antes también salen algunas leyes, pero el paquete legislativo, recuérdenlo, no sale publicado el 28 de junio del 2008. Sale este conjunto desde el 1056, días antes o meses antes también habían expedido otro decreto legislativo, pero el paquete legislativo sale acá del 1057, decreto legislativo del 1056 hasta el 1090, y el 1090 efectivamente era la ley forestal y de fauna silvestre. El 1089 o el 1085 era la ley que recreaba los informes que ya había sido creado con el artículo sexto de la 27308, ¿no? Entre otras normas. Luego de eso, luego de este paquetazo normativo para implementar el TLC, viene el baguazo, ¿no? Cuando se pone en vigencia la ley 90 aprobándose el reglamento, la ley 90 se suspende en junio del 2009, luego del baguazo, de las 33 muertes entre policías y nativos asesinados. eh, Viene la suspensión de la ley forestal, la vuelta a vigencia de la 27308, luego se forma mesa de trabajo en el Congreso, se elabora el proyecto de ley, se hace una suerte ahí de consulta previa. ¿M? También todo, absolutamente todo financiado por USAID. Desde los consultores trabajaron desde la elaboración del proyecto de lo que fue la 1090, el decreto ley 1090, ¿no? En este paquete legislativo del 28 de junio se trabajaron todas estas normas y estas normas fueron financiadas, los consultores fueron pagados y las empresas fueron pagadas por USAID, ¿no? Todo el proceso posterior, ¿no? De la mesa de trabajo, la suerte de consulta, la elaboración del proyecto de ley que termina en la aprobación en julio del 2011 con la 29763, que publicada que fuese, entró en vigencia parcialmente para el tema institucional y otros artículos, y luego de 4 años, que también fue financiado por USAID, ¿no? Terminan elaborándose los 4 reglamentos y se publica hacia agosto del 2015, ¿no? Con lo cual entra en vigencia la totalidad de la 29763. Pero es simpático advertir, simpatiquísimo advertir un elemento. En fines de noviembre del año pasado se le hace una entrevista a Samantha Power, administradora de USAID en Perú, ¿no? En las cosas como son en RPP. Y en esta entrevista hay algo simpatiquísimo. Carvalho le hace la siguiente pregunta: ¿cuáles son ahora las prioridades de su trabajo en el Perú? Y ella responde lo siguiente, para que vean la dimensión de su intervención en el Perú para la implementación de las obligaciones asumidas en materia ambiental y gestión de recursos naturales en el Perú. Tiene lo que responde. Y es realmente importante históricamente. En Perú todo ha funcionado mejor cuando hacemos las cosas catalíticas. Trabajamos con Perú para establecer las instituciones medioambientales, como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Servicio Nacional Forestal. Hacer algo catalítico y luego lo dejamos que las autoridades peruanas lo continúen y ejecuten y sigan construyendo estas instituciones. Claro, para implementar el TLC desaparece el INRENA, y que era una sola unidad que tenía su Intendencia Nacional de Recursos, Intendencia Nacional de Áreas Naturales Protegidas, su Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre, su Intendencia de Recursos Hídricos y su OGATEIR, su órgano de gestión ambiental ahí, ¿ya? Era una sola unidad presupuestal. O sea, todas estas instituciones que gestionaban el patrimonio natural peruano, todos los recursos, y también tenían el órgano de gestión ambiental ahí, dependían de una sola unidad presupuestal, con sus oficinas, tesorería, contabilidad, pues todo era administrado por una sola unidad. Bueno, este modelo monocefálico, ¿sí? Con la intervención de USAID, ¿no? Sí, y de Estados Unidos para implementar el TLC se vuelve en un enorme monstruo multicefálico, donde se crea la Autoridad Nacional del Agua, donde se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, donde se crea el CERFOR, donde se crea el MINAN, donde se crea el Programa Nacional de Conservación de Bosques, y etcétera, un gran etcétera, y cada uno con unidad presupuestal, cada uno con un monstruo de sistemas administrativos y de burocracia asignada ahí. O sea, mientras que antes del TLC se administraba todos los recursos naturales con una sola unidad, ¿sí? Con el INRENA, bueno,
los recursos minerales estaban también en el MINEN, ¿no? Hidrocarburos estaban también en el MINEN, o en Produce estaba lo hidrobiológico, pero lo forestal y de fauna silvestre integralmente, el bioma estaba gestionado por el INREN con una unidad presupuestal y administrativa. Eso pasa a ser de monocefálico, pasa a diversas cabezas. A eso se agrava el tema de que el 2009, 2010 y 2011 arranca, Alan García le pone acelerador al tema transferencia de funciones hacia los gobiernos regionales y se comienzan a transferir las funciones en materia forestal. O sea, ya no solo era lo multicefálico en Lima, sino a su vez se adicionaba lo multicefálico a nivel regional, ¿no? Y luego ya a nivel regional se trata de generar unidades presupuestales para solo el asunto forestal y se van creando también unidades presupuestales, ejecutoras presupuestales en cada región, ¿no? Entonces, se ha orientado hacia de lo monocefálico a lo multicefálico, con el modelo que desarrolló o desarrollaron los consultores pagados por USAID, ¿no? Entonces, esa intervención, vamos, diríamos, bueno, ya no pago a un solo administrador, sino pago a 40 o 50 administradores, no a un tesorero, sino a 40 o 50 tesoreros, no a uno de unidad de personas, sino a 40 o 50, y así vas multiplicando el gasto presupuestal en eso. Si que uno hace las sumas y restas, vas a advertir que ha sido una sangría multimillonaria, ya debe hace rato haber superado los 2 billones o 3 billones de soles, ¿no? Solo en gastos administrativos, por el modelo que impuso y financió USAID acá en el Perú. Lo dice, el Pater Familia, lo dice Samantha Power en esta respuesta. Y es realmente importante históricamente en Perú, todo ha funcionado mejor. Evaluemos si la evidencia nos dice que todo funciona mejor, ¿no? ¿No? Pero acá lo importante es que nos dice, trabajamos con Perú para establecer las instituciones medioambientales. Ellos trabajaron en Perú para establecer y luego nos dejaron lo que ellos crearon. Hago, cuento una anécdota acá. Cuando trabajaba dentro del Estado y escuchaba a los que venían de USAID, porque van y vienen de los proyectos de USAID, iban y venían al Estado, ¿no? No sé ahora que Trump los ha cortado, pero siempre han ido y venido a los proyectos de USAID, al Estado, a cualquier institución y se regresaban, ¿no? Ya bueno, cuando venían para la constitución de ese foro decían, vamos a constituir las instituciones del primer mundo, ¿ah? Todo va a ser sumamente organizado, vamos a desarrollar todo. Ese era el discurso. Bueno, veamos si la evidencia nos dice que efectivamente gestionaron mejor. La sangría, al menos en lo presupuestal, es una barbaridad. Pero veamos si es que la suerte acompañó al Perú de la mano de este modelo impuesto por USAID. Este geobosques del Minan, tasa de, bueno, tasa de bosque amazónico, ¿no? Miren, 2001 teníamos 70.623.470 hectáreas. En el 2023 tenemos registradas 67.654.122 hectáreas. O sea, Perú, entre el año 2001 y el año 2023, perdió 3.053.354 hectáreas. Pero acá lo trascendente es que, miren, las tasas hacia 2006 en que se negocia y el 2007, ¿no? 2006, 2001, 2006 fluctúan entre 70.000, promedio de 70.000, 80.000 hectáreas perdidas año. Del 2007-2008 hacia adelante, en que ya se suscribe y se comienza a implementar el TLC, comienza a crecer, supera las 100.000, 2007, justo cuando se suscribe el TLC, y en implementación comienza a crecer exponencialmente y se va y se va y se va hacia arriba, se va hacia arriba de 70.000, 80.000 hasta las 203.000 hectáreas deforestadas al año ocurridas en el año 2020. Luego desciende, ¿no?
pero el promedio del 2007 o 2008 hacia adelante, más del 2014, 2015 hacia adelante, es que tenemos una tasa fluctuante entre los 150.000 a 160.000 hectáreas. Promedio. Pues hemos pasado de unas tasas que iban entre 70.000 a tasas que van entre las 150.000 o 160.000 hectáreas. O sea, crecieron el doble. Y en tasa anual pasaste de 72.000 hasta 203.000, o sea, casi el 300%. O sea, teníamos mayor pérdida de bosques, o sea, este bioma amazónico se deforestó más entre la entrada en vigencia del TLC y la actualidad. No nos sirvió como un mecanismo para controlar la pérdida de bosques o para conservar los recursos naturales, conforme se anunciaba dónde, lo hemos visto acá, en el propio punto 1 del anexo 3.4. O sea, ellos estaban preocupados en conservar, ¿no? Promover la conservación y manejo sostenible de los recursos. Se conservaron, la evidencia me dice que no. Hay mayor deforestación hoy en día. Bueno, pero ya habiendo mayor deforestación, nos preguntamos si acompañó la suerte en materia de desarrollo, ¿no? De desarrollo económico. En materia de desarrollo económico, fíjense, este CINEI, evolución de la pobreza monetaria al 2024. Y acá fíjense que nos dice, Loreto, cuenca amazónica pura, está en extrema pobreza. Huánuco en extrema pobreza, Pasco en extrema pobreza, Puno en extrema pobreza, Huancavelica y Ayacucho en extrema pobreza, que es el Ejebrae. En pobreza, Amazonas, en pobreza, Ucayali, en pobreza, Junín, ¿no? Cusco, en pobreza. Fíjense ustedes, ¿no? Entonces ahí el razonamiento es, ¿nos ha servido para superar pobreza o generar desarrollo el TLC en el Perú? ¿Nos ayuda a conservar este recurso, si manejo recursos, los recursos naturales? No. ¿Nos ayudó al desarrollo económico? Tampoco. Eso lo dice la evidencia. Pero lo trascendente de esta tasa de deforestación, ¿no? Conforme a esta fuente de información es lo siguiente. Y aquí comenzamos ya, de acuerdo a lo que se informa acá, este es página 50 de la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático, ¿ya? Publicado por el MINAN. Bueno, en el cuadro 8 de la página 50 nos dice lo siguiente, miren, causas directas e indirectas de la deforestación de los bosques amazónicos. En expansión agropecuaria, agricultura pequeña y mediana, agricultura de gran escala, ganadería y cultivo de coca, ¿no? Aquí más o menos hay 51% más 39,9 y 2,3%. Estamos hablando más o menos de algo de 93,8%. Si a eso, o sea que está en la actividad agropecuaria, ¿no? La actividad agropecuaria y estas subactividades, agricultura pequeña y mediana, más gran agricultura, o sea, la agroindustria, ¿no? La de palma aceitera, la de cacao, café, o la pequeña y mediana, ¿no? Y la ganadería aportan el 93,8% en la hoja de coca, ¿no? Oiga, y uno dice, pero ¿qué pasó acá? Si efectivamente, bueno, serán los peruanos los que desarrollan esta actividad. Y ahí nos preocupa lo siguiente, nos preocupa justamente esto, fíjense, la embajadora americana, ex embajadora americana ya no es, Lisa Kena, ¿no? Este es del 29 de marzo del 2023, 6 p.m. publiqué este Twitter y dice, ¿sabías que la empresa más grande de Ucayali es estadounidense? No voy a señalar el nombre, ¿no? Lidera la oferta de empleo en la región con prácticas agrícolas sostenibles y sin deforestar. La foto es tomada en una chacra de palma aceitera ubicada en la Amazonía peruana. O sea, acá hubo bosque, se retiró y se sembró palma. Y nos dice la ex embajadora de Estados Unidos en Perú que esto no significa deforestar.
Bueno, o sea, tumbar bosque, quemarlo, cambiarlo de uso, no significa deforestar. Bueno, más, me preguntaría si este ejercicio lo podría hacer el actual embajador de Perú en Estados Unidos, Ferrero. O sea, puede ir un Taricuarima, ¿no? Un Taricuarima, eh, o un Mamani, un Taricuarima de acá de la cuenca amazónica, o un Mamani de acá de Perú, puede ir a Estados Unidos, ¿no? A cualquier zona boscosa, ¿no? Y instalarse ahí, tumbar, quemar, retirar su bosque y poner chacras, ¿no? Poner chacras ahí de palma aceitera o lo que estime conveniente, arroz, café, cacao, lo que sea, a sus 4.000, 6.000, 10.000 hectáreas. ¿Eh? Y el embajador Ferrero, frente a Trump, ¿no? Puede tomarse una foto y decir, no, el señor Mamani o el señor Taricuarima, pese a que ha tumbado, retirado y cambiado de uso, no ha deforestado. Eso podría hacerlo. O eso solo lo puede decir sus autoridades forestales, sus autoridades fiscales y sus autoridades judiciales de esta jurisdicción. ¿Ah? Como en esta parte del mundo, en esta jurisdicción que se llama Perú, ¿no? Son las autoridades locales las que deberían definir qué es deforestación y qué no es deforestación, y no tener a un funcionario de un país extranjero hablando de lo que es o no deforestación en nuestra jurisdicción. Entonces, ese elemento no se anuncia a la empresa porque no, o sea, acá interesa lo geopolítico y político. Los demás somos ciudadanos, ¿no? Que podemos tener la mejor intención para desarrollar emprendimiento, pero lo que interesa acá es cómo se conducen nuestras autoridades, ¿no? Si es que respetan el principio de no injerencia, el principio de soberanía, ¿ah? Si se respeta entre estados, ¿no? O no. Entonces, me preocupa esto porque si tenemos que la agricultura a gran escala o la agroindustria, en la que entiendo se desarrollan estas empresas estadounidenses con financiamiento de capitales estadounidenses, están desarrollando una causa directa de deforestación que aporta el 51.6% de la tasa de deforestación y en su integridad ya como unidad agropecuaria aportan como causa directa casi el 93.8% de la tasa de deforestación, ¿no? O sea, de estas 3 millones, el 93.8% como causa directa lo desarrollan las actividades agropecuarias, ¿no? Entonces ahí me pregunto, sí, realmente me pregunto, oiga, miren, esto es deforestación, ¿no? Estas son las chacras de palma aceitera. Bosque natural, chacras de palma aceitera, chacras de palma aceitera. Entonces, ahí me preguntaría, oye, si este es el nivel de deforestación y el 93% corresponde a estas actividades agrícolas, ah, y acá todavía se nos informa de que hay empresas de Estados Unidos metidas y en o en el anexo forestal, ¿no? No se contempló o solo se restringió al comercio de flora y fauna silvestre, a la tala ilegal de productos madereros, o sea, al aprovechamiento forestal maderable, y sobre eso se gestó el anexo forestal. Me pregunto si el objetivo geopolítico no fue esconder la realidad de la deforestación que venía siendo practicada por nacionales de Estados Unidos. Y ahí sí me preocuparía, ¿no? Me preocuparía sobremanera, porque entendería que se habría utilizado este anexo forestal, como refiero acá, para ocultar información sobre deforestación, que era ya el problema principal del Perú, y se sometió
¿no? A generarnos obligaciones en materia de aprovechamiento forestal sin que comparásemos si las reglas que se aplicaban allá eran las mismas reglas que se aplicaban acá. Y ojo, una cosa es el ingreso per cápita que tiene un Taricuarima acá, que está en qué, lo hemos visto acá, o sea, está en qué, en extrema pobreza en pobreza extrema o en pobreza. La cuenca amazónica que está en extrema pobreza o en pobreza, de acuerdo al INEI, o sea, no tienen ni para comer, están con anemia, etcétera. Entonces, a ellos exigirles este nivel de exigencias técnicas que tienen un costo determinado, ¿ah? Por georreferenciar sus vértices, sus parcelas, sus unidades de manejo, ¿no? Sus fajas, sus árboles, hacer la sometría, etc. Todo ese conjunto de obligaciones técnicas tiene un costo altísimo. Para alguien que no tiene ni para comer, era razonable, lo cual no se exige en Estados Unidos, porque no se exige. Entonces ahí el razonamiento es, eh, no sé si escondieron información al negociar el anexo forestal y no hicieron el análisis comparado de las reglas técnicas de manejo forestal entre estados que se aplicaban en Estados Unidos y las de Perú para luego definir lo que era el concepto de tal ilegal, ¿no? Bueno, entonces advertimos que no conservamos bosques implementando el TLC y causamos mayor pobreza, ¿no? Y silenciamos actividades económicas que venían desarrollando, ¿no? Que venían desarrollando, conforme lo ha dicho la propia ex embajadora de Estados Unidos, ¿no? Empresas estadounidenses en la Amazonía peruana, ¿no? Con injerencia política, con quebrando el principio de injerencia, porque estos conceptos de sostenibilidad y no deforestación solo le competen a las autoridades peruanas, no a las autoridades extranjeras decirlas en territorio peruano. Entonces, vamos. Bueno, si no conservamos bosques, porque hubo deforestación y estas están vinculadas también a, presuntamente, a al desarrollo de actividades económicas financieras de Estados Unidos. Bueno, ya, pero habremos causado un impacto favorable en materia de desarrollo económico, o sea, el comercio de productos forestales maderables legales se habrían incrementado. Miren la tasa de exportaciones publicada por ADES. Hacia el 2015 andábamos en 104.603.000 dólares exportados. Hacia el 2024 en 54 millones. De 104 a 54, o sea, se perdió casi la mitad de las exportaciones. Caímos, ¿no? Pero mientras eso ocurre en Perú, Chile, Estados Unidos siguen importando, no más. Se está importando madera de Estados Unidos y estamos importando madera de Chile. O sea, ya somos un país importador de madera, ¿no? De ahí el razonamiento es, o sea, tampoco nos generó buena, buenos réditos en materia de, vamos a decirlo, en materia de exportaciones, ¿no? Ahora, en las publicaciones de, en las publicaciones de USAID, ¿no? En las publicaciones de USAID se señala, hay distintas publicaciones, tanto del representante de la Oficina Comercial de Estados Unidos como de, de Embajada de Estados Unidos, ¿no? Hay publicaciones donde se habla del quantum, de los montos, en materia de este, intervención financiera de USAID en el Perú, ¿no? A través de sus programas. Por ejemplo, en abril, no, este es del 2021, este es del 17 de agosto del 2006,
publicado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, ¿no? En esta publicación nos dicen que, nos dicen que la inversión de Estados Unidos a través de USAID en el Perú. Dicen, Estados Unidos ha apoyado los esfuerzos del Perú para mejorar la gobernanza del sector forestal, proporcionando 90 millones de dólares en asistencia técnica y desarrollo de capacidades, incluido el desarrollo de un sistema electrónico de seguimiento de la madera que permitirá a las autoridades peruanas rastrear cada tronco desde el Tocón hasta el puerto, con el fin de detectar y abordar mejor la tala ilegal. ¿Ah? Estamos involucrando al gobierno del Perú, así como a las organizaciones gubernamentales que operan en el Perú para abordar estos desafíos. ¿Mm? 90 millones, ¿no? Para hasta implementar un sistema de información. Bueno, cuando uno revisa, quiénes fueron contratados, ¿no? Quiénes fueron contratados para implementar este sistema de información, bueno, hace tiempo hice una publicación del 2020 para el Sistema Nacional de Información, Portal y de Fauna Silvestre y el módulo de control. El informe de auditoría 0017-2016, 252. Como les refiero, acá se contrató a la empresa Proyecta Consultoría Asociados del Ministerio de Agricultura. Este es el código del proyecto de inversión pública 264427. Este proyecto de inversión pública se le retiró la viabilidad, inviable. Cuando se preguntó al órgano de control sobre bueno, la aplicación, el desarrollo de este proyecto de inversión pública, lo que nos respondieron fue lo siguiente. Ah, en el informe de auditoría 017-2016-252, que respondieron, el órgano de control no puede intervenir porque los dineros con los que se pagaron a las empresas involucradas fue de cooperación internacional, USAID, por ende no podían investigar. O sea, cuando había partidas presupuestales aplicadas por memorando de entendimiento para el sector forestal, ¿no? Para este fin, no se podía investigar porque era dinero de los Estados Unidos. Literal, eso está en el informe de control, o sea, las autoridades peruanas no podían investigar. ¿Mm? Luego tenemos otra publicación. Miren, esta publicación es de abril 20 del año 2021, 20 de abril del 2021. Este ya de la Embajada de Estados Unidos en Perú. Y acá nos dicen que la firma del mencionado memorando de entendimiento se enmarca en el campo de acción del programa forestal de USAID. O sea, USAID tenía un programa forestal para el tema de gestión de bosques peruanos, para implementar las obligaciones, ¿no? Que nacían del TLC. Se enmarca en el campo de acción del programa forestal USAID de USAID que se implementa en el Perú por 5 años y que cuenta con un presupuesto de 47.5 millones de dólares para fortalecer el sector peruano con el objetivo de combatir la tala ilegal, conservar la biodiversidad, reducir las emisiones de carbono, defender el acuerdo comercial bilateral y aumentar la competitividad del sector. Conforme a las publicaciones de ADEX, ¿no? ¿Fuimos más competitivos? No, caímos. Caímos en exportaciones, no tuvimos mayor competencia, ¿no? Competitividad. Este, conservamos más bosque y biodiversidad, miren, no, perdimos más bosques, ya superamos las 3 millones de hectáreas perdidas, ¿no? Y en cuanto al sistema de control, finalmente, miren, acá, que uno busca en la página web de Contraloría General de la República, tienes no menos de 255, 234, 225 informes de control. De esos 225 informes de control, tienes 5 informes de control del módulo de control, ¿no? Del módulo de control. He encontrado 5 informes. En el 657 de 2017, miren lo que nos dicen. A ver, primera conclusión. El módulo de control tiene las siguientes limitaciones referidas a su operatividad. Observaciones críticas del software MS-SNIP que no han sido superadas. USAID, a través del proyecto de Perú Bosques, a finales del 2014, contrató a la empresa Synergy International System para el diseño e implementación del software MS-SNIP. Dicha empresa presentó el estado del despliegue final del MS-SNIP el día 30 de julio de 2017. Sin embargo, el 4 de agosto de 2017, el CERFOR identificó que el software presentaba 40 observaciones críticas relacionadas a la trazabilidad de la madera
que no han sido superadas, por lo que determinó que la utilidad del software MS resulta inviable. Era inviable. ¿Mm? Sobre el registro de información por la empresa Green Forest y la marcha blanca del SNP ha sido parcial e incompleto. Hay limitadas condiciones de conectividad a Internet. ¿Mm? El presupuesto del CEFOR no contempla la implementación del SNIP ni se garantiza su sostenibilidad. ¿Mm? Otro informe de auditoría del 05-2018 sobre el informe de control, igualmente sobre el tema de el módulo de control, igualmente señalan que tiene observaciones, ¿no? Del módulo de control del SNIP. Ah, mm, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen sobre el módulo de control? Módulo de control a nivel nacional. Este es el informe 2524 OSI 6043, diciembre del 2024. ¿Qué te dicen? ¿No? Serfor no viene asignando presupuesto público necesario para la implementación del módulo de control P a ser declarado de interés nacional. ¿Mm? Conclusión, durante la ejecución del servicio de control concurrente, se han advertido dos situaciones adversas que pueden afectar la continuidad del proceso. El resultado del logro de los objetivos vinculados a las actividades operativas y la dirección de control. No, 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 no. ¿Mm? Otro informe de control también, actuación frente a los impactos, no, no. Orientación de oficio del módulo de control de Ancón y Pucusana. ¿Qué te dicen? Conclusión. Se ha advertido una situación adversa que limita la trazabilidad de los productos forestales movilizados y genera riesgo de permitir movilización de productos forestales de origen no legal. ¿Mm? ¿Y así? Bueno, o sea, hasta para lo que resaltaban, USAID, dentro de la inversión de 90 y 47 millones, 137 millones o 140 millones de dólares en el Perú, en la que trataba de conservar biodiversidad, implementar el sistema de información forestal, el módulo de control, entre otros. Evidencia nos dice que lo contrataron mal, ¿no? Presentaron, las empresas que contrataron, no, de acuerdo a este informe de control, no levantaron las observaciones, ¿no? En cuanto a productividad y competitividad, simplemente las exportaciones han caído, no nos volvimos competitivos. ¿Mm? En cuanto a conservación de biodiversidad, perdimos biodiversidad, no la conservamos. ¿Mm? Entonces, en ese devenir nos preguntamos, oiga, bajo la misma lógica de Marco Rubio, el secretario de Estado de Norteamérica, nos preguntamos, la inversión de USAID de 247 y 150 millones de dólares, invertidos a través de USAID en el Profores, en el Probosques, en esos proyectos, en su programa forestal de USAID aquí en el Perú, ¿no? Para implementar las obligaciones, conservar esta biodiversidad, etcétera. ¿Han cumplido ese rol? ¿Hemos conservado el ecosistema boscoso peruano, amazónico? No. ¿Se ha implementado el sistema nacional de información? Los informes de control dicen que no. ¿Es más productivo y competitivo el sector forestal formal? No. Ha sido más perseguido, estigmatizado por la propia oficina del representante comercial, ¿no? Donde señala que la madera pero no es ilegal. No el actor, sino la madera. Entonces, en ese escenario, si cortan la ayuda
o la cooperación internacional de Estados Unidos vía USAID, de repente nos están haciendo un favor. ¿Por qué? Porque ya deberíamos cortar esto y utilizar el presupuesto público nacional, ¿no? A través de nuestras autoridades, es más, pensar el modelo institucional que hemos generado está de lo monocefálico a lo multicefálico, que nos causa una sangría de presupuesto para pagar en gasto corriente, ya sea alquiler de locales, ya sea pago de remuneraciones para cada gerente de sistema administrativo, director de sistema administrativo de cada oficina, o sea, el de tesorería, el de personal y todo su conjunto de gente que están en la multiplicidad de unidades presupuestales encargadas de gestionar el bioma amazónico, llámese CERNAN, CERFOR, Programa Nacional de Conservación de Bosques, por ahí Agro Rural que también interviene, la UNIDES que también interviene, todos los gobiernos regionales, ¿no? Que ya tienen asignadas las funciones forestales de fauna silvestre, o sea, toda esta maraña, ¿no? Esta maraña de instituciones, cada uno con sus sistemas administrativos, con su personal a cuestas, con todo su gasto corriente, esa sangría no debería cortarse. Yo creo que sí. Yo creo que deberíamos, y ese ahorro en reingeniería institucional no debería permitir formar un fondo, ¿no? Para generar proyectos de desarrollo de emprendimientos para negocios forestales de escala, tanto forestales y de fauna silvestre. Yo creo que sí. O sea, si me ha causado tanto efecto negativo a través de la inversión de estos dinero de USAID, yo te diría, gracias, Trump. Muchas gracias. Entiéndanse con sus problemas en Estados Unidos entre demócratas y republicanos, solucionen sus problemas, manténganse ahí, ¿no? Y déjenos a los peruanos comenzar a gestionar nuestro bosque amazónico, ¿sí? A través de lo que nosotros declaremos como interés nacional. Lo ha dicho Trump. Yo me alejo en su orden ejecutiva sobre el Acuerdo de París, yo me alejo porque me ha significado gasto innecesario y porque me ha reducido las posibilidades de desarrollo económico de mis ciudadanos. Ah, perfecto. Entonces, yo también diría, oiga, gracias por pausar la cooperación internacional. Ya no la queremos. He tenido resultados negativos en el tema de erradicación de cultivos ilícitos y he tenido resultados absolutamente negativos en materia de la implementación de las obligaciones del anexo forestal vinculadas a la conservación de recursos naturales del ecosistema boscoso o del bioma amazónico. Si esos son mis efectos negativos, además hemos causado más pobreza, además he destruido el sector productivo formal, ¿no? Y he favorecido que el producto forestal que produce Chile esté ingresando al Perú y se venda en todos los retails que tienen Chile y Brasil acá en Perú, ¿no? Que venga también madera uruguaya, que venga madera estadounidense, para que se venda acá. O sea, nos hemos vuelto antes de ser productores, teniendo este bioma, fabuloso bioma, antes de ser productores forestales, nos hemos convertido en importadores de productos forestales. El orden de importaciones bordea los 1.200 millones de dólares al año. Las exportaciones conforme a AES han caído de 100 a 50 millones. Y antes, del 2001 al 2006, andaban en el promedio de 250 a 300 millones. Entonces, siendo así, te agradezco. Yo diría, agradezco, Tran, que hayas pausado esto. Ya no lo quiero. Con estos resultados ya no los quiero. No, que vayan los muchachos que han estado pululando entre el Estado y USAID a través de sus proyectos, ganando dinero como consultores, como funcionarios de USAID o trabajadores de USAID, ¿no? Ya que vayan a buscar chamba como lo busca cualquier taricuarima o cualquier mamani, como cualquier ciudadano peruano de a pie que esté en la Amazonía, en la costa o en la sierra, que vayan a buscar chamba tal cual, que vayan a hacer sus emprendimientos que les cueste, ¿no? Esos consultores forestales que han estado pululando en estos proyectos, que vayan a hacer sus censos forestales como cualquier consultor, a ganarse el pan como cualquier consultor. ¿Ah? La gente que está vinculada a esos proyectos, que salgan a chambear como cualquier ciudadano, ¿no? Y que comencemos nosotros a aprovechar esta gran oportunidad que nos deja esta ya no intervención de Estados Unidos acá,
¿no? Para que comencemos a gestar el nuevo modelo de manejo y aprovechamiento forestal del recurso forestal y de fauna silvestre que tenemos distribuido en el Perú y que ese modelo nos sirva para gestar reducción de pérdida de biodiversidad que incremente la biodiversidad, ¿sí? A través de negocios forestales de escala. No estoy pensando en qué, estoy pensando en toda la línea costera, toda esta franja costera que tiene agroindustria, no podría nutrirse de los embalajes de madera a partir de especies de rápido crecimiento de nuestra cuenca amazónica. Sí, ¿por qué no? ¿Eso nos va a costar mucho? No. El sistema constructivo peruano no debería nutrirse de la madera amazónica, de las especies nativas. Sí. Los títulos habilitantes no deberían ser mucho más ligeros en su atención. La procura de conservación no debería generarse a partir de normas técnicas mucho más adecuadas y menos costosas para la población. Sí. Más, ¿no deberíamos subsidiar como Estado? Sí. ¿No deberíamos no flexibilizar, sino agilizar todo trámite vía la atención virtual? Sí. ¿Por qué no lo hacemos? Si no lo hemos podido hacer con USAID, ya, que se vayan. Y que esos trabajadores vayan a buscar chamba, como cualquier otro. Basta de mantener caviares, que vayan a chambear, ¿no? Como cualquier amazónico, como cualquier costero, como cualquier andino, peruano, que vayan a buscar chamba y que se ganen con el sudor de su red, como lo hacemos cualquiera de nosotros, ¿no? No crearon las instituciones del primer mundo, ya no las crearon, pues ya listo, chao. Ahora creémoslas nosotros, las instituciones de nuestro mundo, de su mundo no, de nuestro mundo, que corresponde a nuestra realidad nacional, para adecuarla a lo que necesitamos nosotros, para salir adelante nosotros, porque es nuestro problema, no es el problema americano. El problema americano ya que lo resuelvan ellos, que se entiendan ellos, republicanos y demócratas, que se entiendan, que lo resuelvan allá, la buena aventura para ellos. Nosotros, como lo ha dicho Trump, comencemos a pensar aplicando el sentido común en favor de nuestros ciudadanos, en favor de nuestro bioma, ¿no? Y comencemos a generar condiciones de desarrollo. Basta de la intervención americana en el Perú, basta. Es una gran oportunidad la que se abre con esta pausa que se está haciendo a la intervención de Estados Unidos vía la cooperación internacional que administra USAID. Es una gran oportunidad esta pausa, ¿no? Comencemos nuestros modelos, alejados del modelo que nos han planteado ellos, este, a efectos de recomponer, rehacer nuestras normas, rehacer nuestras instituciones y comenzar a generar las condiciones técnico-jurídicas aplicables a nuestra realidad para poder desarrollarnos y conservar nuestra biodiversidad. Bueno, hasta acá les agradezco por acompañarme analizando esta primera medida de Trump. Ya vendrán luego que recaude la evidencia necesaria para analizar las otras medidas. Sí me preocupa absolutamente el trato que se está dando a personas que van a buscarse el pan en Estados Unidos desde cualquier país de esta América del Sur, ¿no? Me preocupa. Pero manifestando esa preocupación también me causa, mm, me da un buen síntoma el que se haya cortado la intervención de Estados Unidos en el Perú a través de USAID. Pero además eso nos invita a cortar el flujo de dinero que está yendo a parar del presupuesto público a la Embajada de Estados Unidos. Deben cortarlo. No está sirviendo para los fines de reducir los cultivos ilícitos y la producción de cocaína. Si no está sirviendo, bueno, que lo administre el propio Perú, de acuerdo a los intereses nacionales, ¿ah? A través de debida o la institución que se cree. ¿No? Y en materia de gestión de bosques o de recursos forestales y fauna silvestre, que se creen, volvamos a modelos unicefálicos, que se reduzca el gasto administrativo, que se creen los fondos a partir de esa reingeniería y que se remodele el modelo de aprovechamiento de las normas técnicas de aprovechamiento de recursos forestales.
Es más, evaluemos y equiparemos las condiciones técnicas jurídicas que se exigen en Estados Unidos para aplicarlas acá. Eso sí deberíamos hacer, porque estamos exigiendo una valla de este tamaño a quien no tiene dinero, a un Taricuarima, mientras que Estados Unidos exige a un Powell, ¿sí? A un Ford, este nivel de exigencias técnico para el manejo forestal. Esto deberíamos equipararlo. Lo mínimo razonable que deberíamos hacer los que se tildan de ingenieros forestales son los abogados que se tildan de abogados con especialidad en derechos forestales y información ambiental. Les agradezco por acompañarme en estas reflexiones y estoy a su disposición para cualquier consulta. Soy Carlos Cabrejo Bobadilla, abogado con especialidad en derecho forestal, derecho ambiental, derecho forestal, y estamos para atender cualquier consulta. Gracias.